Cordial saludo, tutor y compañeros, mi nombre es Elian Camilo Angarita. El día de hoy vengo a hacer la presentación del punto 5 de la tarea 1 del curso Electromagnetismo. Presento mi documento de identidad para certificarla y empezamos con el desarrollo de la actividad, en donde debemos construir diferentes estructuras. Empezando con el punto A, construir un circuito para encender un bombillo y explicar lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje de la fuente. Voy a proceder a construir el bombillo, a construir el circuito y continuamos. En este primer punto observamos cómo ya tenemos el circuito listo. Cuando cerramos el interruptor observamos que existe la circulación de electrones que hace que brille la bombilla. Correcto. ¿Qué pasa ahora si aumentamos el voltaje de la batería? Damos cuenta cómo aumenta el brillo de forma proporcional en la bombilla. Correcto, mientras más aumenta más y los electrones se mueven de forma más rápida. No sé si se aprecia del todo por el video, pero de esta manera damos solución al primer punto. Ahora, construir un circuito para encender dos bombillas y indicar la forma en la que se deben conectar las dos bombillas en el circuito, de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen, y si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Esto se refiere a circuitos en paralelo y en serie, en donde después de hacer la construcción voy a continuar con el video. Tenemos entonces aquí dos circuitos, uno en paralelo y otro en serie. Empecemos con el serie. Nos damos cuenta que los polos digamos que negativos del primer elemento va conectado al polo positivo del segundo, y el polo negativo de este ahora sí va directamente al negativo de la fuente. ¿Qué significa? Que si yo desconecto uno de los elementos, estoy cortando el circuito por completo. Lo que voy a desconectar este y ambos se apagan, se corta el circuito de manera total. No hay forma de que los electrones sigan circulando. En cambio, en un circuito en paralelo, por ejemplo, si yo corto la alimentación de esa bombilla, nos damos cuenta que sigue brillando la otra bombilla. ¿Por qué? Debido a que se cortó uno de los caminos por los cuales pasaba la corriente, sin embargo, existe otro. Esa es la magia de los componentes o de los circuitos en paralelo, que nos permiten conectar, por ejemplo, los polos positivos de varios elementos juntos y los polos negativos de otros elementos. A continuación, en el punto C hay que diseñar un circuito con dos resistencias conectadas en serie y otro circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Cada circuito debe tener una fuente de voltaje. Voy a empezar creando este circuito para continuar con el video. Tenemos entonces nuestros circuitos ya montados, tanto el paralelo como el serie. Coloqué una bombilla para que se observe el consumo o una caída de voltaje en estas resistencias. El primer punto del punto C nos dice que compara lo que sucede con la corriente y el voltaje a través de cada resistencia. Para cada circuito, utiliza los medidores virtuales de corriente y voltaje, que es exactamente lo que tengo listo acá. Observamos que el voltaje en el circuito en serie, la caída de voltaje total va a ser la suma de cada una de las caídas de voltaje. O sea, va a ser la mitad en este caso de que particularmente. Retomando, entonces el voltaje de cada resistencia va a ser la mitad de la caída de voltaje en este caso, porque ambas resistencias tienen los mismos valores. En cuanto a la corriente, observamos que la corriente es la misma en todos los puntos, debido igualmente a que la corriente es igual. Sin embargo, en un circuito en serie, la corriente que pasa por una resistencia, por varias resistencias en serie, sí va siendo la misma, a diferencia del voltaje. En cuanto al circuito en paralelo, observamos que el voltaje permanece siendo el mismo en ambas resistencias, por lo que el voltaje pasa por ambas, se reparte. O sea que el voltaje que entra en dos resistencias va a ser igual. En este caso, lo que cambia o lo que observamos como diferencia es la corriente. La corriente se va a repartir en cada uno. Y en otras palabras, la corriente total del circuito va a ser la suma de las corrientes que pasa por cada una de las resistencias en paralelo.
Aquí observamos que tenemos 1.3 amperios, cuando pasamos en una resistencia tenemos 0.7 y cuando pasamos a la otra tenemos también 0.67. Correcto. Ahora el siguiente punto nos dice medir la intensidad de la corriente total en cada circuito. Como nos dimos cuenta, en este caso la corriente tiene un valor de 0.67 y en este caso de 1.33. Por último, nos menciona calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de la corriente en el valor de en cada circuito. Recuerde el concepto de resistencia equivalente. Voy a realizar estos cálculos y continuamos con el video. Ya tengo realizados los cálculos, pero para hacer un poco más rápido voy a simplemente mencionarlos, más no mostrarlos, además de que el rendimiento de mi computador me lo impide. También cabe aclarar que modifiqué un poco el circuito, de manera que ahora se observa los valores de corriente y voltaje sin ninguna carga, pero sigue siendo exactamente el mismo. Observamos que el valor de la corriente ahora corresponde a 1 amperio en todo el circuito y el valor del voltaje a 20 voltios. Sin embargo, es la suma de ambas caídas de voltaje, 10 y 10 en cada uno correspondientemente. En cuanto al circuito en paralelo, observamos que igual tenemos valor de 20 voltios en todos los puntos y el valor de 4 amperios en el circuito total y de 2 amperios en cada una de las resistencias, demostrando de forma más clara lo que hablé anteriormente. Entonces, al realizar los cálculos hay que tener en cuenta que resistencias en paralelo se suman de manera simple. Entonces 10 ohmios más 10 ohmios obtenemos un valor de 20 ohmios, y según la ley de Ohm tenemos que la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos voltaje 20 voltios sobre resistencia 20 ohmios. Esto obtenemos un valor de 1 amper, como observamos aquí. Para calcular la resistencia total de dos resistencias o de resistencia en paralelo es un poco más complejo. Tenemos que realizar operaciones de fracciones invertidas. Voy a dar un pequeño ejemplo de esto. Sí, tenemos entonces este pequeño ejemplo donde decimos 1 sobre R va a ser igual a 1 sobre 10, que es el valor de la primera resistencia, más 1 sobre 10, que es el valor de la segunda resistencia, 10 ohmios y 10 ohmios. Esto nos da entonces 1 sobre 5, y al invertir, porque sabemos que 1 sobre R va a ser igual a 1 sobre 5, invertimos ambas fracciones, lo que nos da como resultado que la resistencia en paralelo es de 5 ohmios. Entonces nuevamente tenemos en cuenta la ecuación de intensidad de Ohm, de la ley de Ohm. Donde tenemos voltaje 20 ohmios sobre resistencia 5, voltaje 20 voltios sobre resistencia 5 ohmios, que nos da un valor de 4 amperes. Entonces, como último paso, hacemos la comparativa entre los resultados del literal 2 y 3. Ya sabemos que la corriente para el primer circuito es de 1 amper y nos damos cuenta que es correcto, que corresponde a la simulación. Y los cálculos para la corriente del segundo circuito es de 4 amperes. Cabe aclarar nuevamente de que es la corriente total, por eso hicimos la sumatoria de corriente, la sumatoria de resistencias. Entonces nos dio como resultado los cálculos 4 amperes. En donde si nos damos cuenta que también corresponde a 4 amperes. Con esto damos por finalizado la explicación. Espero que todo haya quedado muy claro y muchas gracias.